Bien, estudiantes, continuando con el trabajo acerca de los polígonos, el día de hoy vamos a trabajar los ejercicios de la página 40. Y es muy importante leer bien el enunciado y saber qué hacer al momento Profesor, de responder la pregunta. Dígame, ¿cuál es su inquietud? yo nada más tengo una pregunta. ¿Por qué no manda las tareas de aritmética y ¿Ya? razonamiento? Esto después lo conversamos, ¿te parece? Porque estamos en hora de clase de geometría. ¿Te parece? Ya, en una pausa vamos a conversar ello. Listo. Bien, ahora presta atención. Dice, número 1, si la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180, eso es muy importante que lo comprendan. Dice, la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Te pide que ahí es la suma de los ángulos interiores de este polígono. Observa. Tengo una regla a la mano, por favor. Tengo una regla a la mano. Y con el color azul, estudiantes, marquen el polígono, este polígono, así. Márquenlo así. Ahí me está hablando de un hexágono. Este polígono que tiene 6 lados. Remárquenlo, por favor. O sea, lo que tengo que hacer acá es encontrar cuánto suman todos los ángulos de este hexágono. ¿Ya? ¿Cuánto suman todos los ángulos del hexágono? Y como tú ves, el hexágono, ¿en qué lo hemos dividido? A ver, ¿en qué figura lo hemos dividido? ¿Quién se da cuenta de ello? Triángulos. Muy bien. A partir de un vértice, hemos dividido el hexágono en varios triángulos, como estamos apreciando ahí. Hemos dividido el hexágono en varios triángulos. Bien. Y acá viene lo importante en este tema, con respecto a la pregunta. Dice, si la suma de las medidas de cada triángulo es 180 grados, a ver, díganme ustedes, en el hexágono, ¿cuántos triángulos se han formado? ¿Cuántos triángulos observan ahí? 4. 4 triángulos. 4. Y en, 4. y en cada triángulo, la suma de sus ángulos internos es 180 grados. O sea, 180 grados para este triángulo en la parte superior, será 180 grados para este otro triángulo, será 180 grados para este otro triángulo. 180 grados para cada triángulo. Así es. Para cada triángulo, la suma de sus 3 ángulos internos es 180 grados. Y si nosotros queremos conocer cuánto suman los ángulos internos del hexágono, para el hexágono, entonces, ¿qué tendríamos que hacer, niños y niñas? A ver quién me dice. Sumar las medidas. Sumar los ángulos de cada uno de los triángulos. Entonces, ahí tendríamos que sumar 180 más 180 más 180 más 180. En otras palabras, ¿cómo se puede abreviar ese Multiplicarlo 180 por 4. por 4. 180 por 4? ¿Y cuánto es 180 por 4? Multipliquen. 720. 720. ¿Has multiplicado con tu lápiz? Ahí está, muy bien. Entonces, en el hexágono, la suma de los ángulos del hexágono, utilizando la idea de triángulos, es 720 grados. Ahí no aplicamos la fórmula 180 por n menos 2. ¿Te das cuenta? Ahí hemos dividido el hexágono en triángulos, y al dividirlo en triángulos, ¿qué estoy observando? ¿Qué estoy apreciando ahí?
estoy observando que la suma de cada uno de esos triángulos, cada uno de esos ángulos internos es 180 grados. Y de ellos... Entonces, si habría se podría utilizar así ese ejemplo, pero con más lados, como un decágono. Así es, así es. ¿Te das cuenta? Entonces, estamos aprendiendo. En la clase anterior aprendimos cómo calcularlo mediante la fórmula, 180 por n-2, y cuando te den gráficos, como en este caso, que te estamos dando gráficos, entonces tú puedes formar triángulos para aplicar el cálculo. ¿Entendió? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Vayan terminando hasta ahí. Bien. Bien, estudiantes, vamos al ejercicio número 2. Miren, en el ejemplo número 1 te habían trazado las diagonales. En cambio, en el ejemplo número 2 solamente te dan el polígono de 5 lados. No te han trazado ninguna diagonal y tampoco se han formado triángulos. Pero vamos a ver lo que me dice el ejercicio número 2. Dice, en la figura de uno de los vértices, traza las diagonales. A ver, todos conmigo. Voy a tomar como referencia este vértice que está en la parte superior. Y voy a trazar las diagonales desde ese vértice. Agarren su regla. Trazamos una diagonal ahí y trazamos otra diagonal ahí. Tracen, por favor, en este momento. Trácenlo. Tracen las diagonales desde ese vértice. Luis, Elías, ¿están trazando las diagonales? Tienen que trazar las diagonales. ¿Sí? Agarren su regla, agarra tu regla y traza las diagonales. No se hace a pulso las diagonales, se hace con regla. Se trabaja con reglas acá. Bien. Listo. Entonces, mira, hemos seguido la indicación, ¿no? Desde uno de los vértices, o sea, del vértice de la parte superior, he trazado las diagonales. Y a ver, ¿qué me pide ahora? Y calcula la suma de las medidas de sus ángulos interiores. Si la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Te pregunto, alumno de quinto grado, ¿cuántos triángulos se han formado? 3 triángulos. Entonces, cada ángulo, ¿cuánto debe medir? Cada triángulo, la suma de sus tres ángulos, ¿cuánto debe ser? 180. 180 grados. Sería 180 por 3. Así es, muy bien. Para cada uno de ellos sería 180 grados. Y 180 por 180 es 640. no, no se multiplica así, 180 por 180. A ver, 180 por 3 es 540. tenga mucho cuidado. Claro, porque estamos, ahí tendríamos que sumar 180 más 180 más 180, que en una forma práctica, para hallar la suma, multiplicamos 180 grados. Sí me equivoqué. No hay, Profesor, es 540. no hay ningún problema. Entonces, ahora sí, una vez hecho la verificación y la corrección, multiplicamos 180 por 3 y el resultado es 540 grados. Teacher, Dime. yo lo que hago para multiplicar más rápido es poner solo las dos cifras. 18 por 3 me sale 54. Entonces le pongo el 0 que sobra y da 540. Muy bien, muy bien. Estás aplicando la multiplicación con ceros a la derecha del número. Perfecto, muy bien. Muy bien. Es una forma práctica de multiplicar. Bien, estudiantes.
Gracias, Alessandro, para comentarnos. Mira la estrategia para multiplicar rápido. Bien, vayan terminando ahí. Bien, estudiantes, miren, estamos aplicando el concepto de diagonales desde un vértice para poder formar triángulos y sobre la base que conocemos que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es 180 grados, podemos determinar la suma de de los ángulos de cualquier polígono. Pero esto hemos visto en polígonos que son convexos, como el ejemplo A y el ejemplo 1 y ejemplo 2. ¿Y qué pasa cuando un polígono es cóncavo? Como en el ejemplo que estás viendo a continuación. Se puede aplicar Si no me equivoco, un polígono cóncavo. polígono cóncavo Tiene sus ángulos son al menos un ángulo. Mide 180 grados. Más de 180 grados. Por ejemplo, este polígono es un polígono cóncavo. ¿Por qué, profesor? Porque observen ahí, en el vértice A hay un ángulo cóncavo, o sea, un ángulo que mide más de 180 grados. Pero vamos a aplicar la misma idea que hemos trabajado hasta hace un instante, ¿no? Con respecto a los polígonos. A ver, profesor, para hacer ello, leamos qué me pide el ejercicio 3. Calcula la suma de las medidas de los ángulos interiores de un heptágono cóncavo trazando diagonales a partir del vértice A. Agarra tu regla, por favor. Y a partir del vértice A trazamos diagonales. Ahí va, una diagonal a partir del vértice A. Acá hay otra diagonal. Acá veo otra diagonal. Y acá hay una diagonal más. Ajá. Hemos trazado diagonales. ¿Y cuántos triángulos se han formado? 5. Sí. La pregunta es para ustedes. ¿Cuánto suman los ángulos de un triángulo? 180 grados. Muy bien. Y como hay 5 triángulos, para cada uno de ellos cada uno tiene que ser 180 grados. 180 por 5. Muy bien, para conocer la suma de todos ellos, tendríamos que multiplicar. Profesor, es 900. 500, teacher. Muy bien. Así se determina. ¿Se han dado cuenta? ¿Súper sencillo o no? Trazando diagonales desde un vértice. Sí, teacher. ¿No es? Esto es algo súper sencillo de trabajar, ¿no? Hola, hola. Bien. Entonces, aplicamos la idea. Y decimos, para hallar la suma de los ángulos internos de este triángulo, de este heptágono, entonces basta con multiplicar 180 grados por 5. Y al multiplicar 180 por 5, Igual a 900. 900 grados. Porque recuerda que se están midiendo ángulos ahí. Bien, vaya terminando ahí, estudiantes. Profesor. Bien, estudiantes, ahora estamos en la página 47 de nuestro libro y vamos a resolver los problemas del 13 al 16. En el problema 13 dice, ¿cuántas diagonales tiene en total un dodecágono? Bien. En este caso, miren, no te pide que tú dibujes un dodecágono. No me está pidiendo dibujar. Me está pidiendo que determine el total de diagonales. Para ello, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Identificar cuántos lados tiene un dodecágono. 12. Entonces, el valor de n, que es el número de lados, es igual a 12. Porque estamos hablando de un dodecágono. 12 lados. Perfecto, ya tenemos la primera parte. Entonces, niños y niñas, ¿qué tenemos que hacer a continuación? A continuación vamos a ver cómo se determinan el número de diagonales.
Y para el número de diagonales, recordemos la clase anterior, se aplica una fórmula. A ver, ¿quién me dice cuál es la fórmula que se aplica? 12 ¿Cómo es la fórmula? menos 3. Y no, número total. 180 por n menos 3. Esa no es la fórmula. Vean su cuaderno. Miren su cuaderno. 180 por n menos 2. Miren su cuaderno. Miren su cuaderno. Hay que mirar el cuaderno. No adivinen. 180 por n menos 2. 180 por n menos 2. ¿Están de acuerdo todos o no? Profesor, es 180 por Sobre 180 por n menos 2. 180 por n menos 2 es la suma de los... No. profesor, el número de diagonales menos 3. Ese es diagonales desde un vértice. Profesor, es n por n menos 3 entre 2. ¿Por qué? A ver, lee la propiedad número 2. ¿Qué dice la propiedad? Es el número de diagonales. Número total de diagonales. Ahí el número total de diagonales es n multiplicado por n menos 3 y todo ello dividido entre 2. Ahí es donde tienen que tener mucho cuidado, estudiantes, ¿ah? Deben tener mucho cuidado. Como estás ya aplicando, estás aprendiendo a aplicar fórmulas, hay que saber diferenciar. Ya me acordé, profesor. No, yo me había confundido en la propiedad 3 de suma de los ángulos internos. Ya, y te voy a explicar para que aprendan ustedes bien esta parte. La clave, ¿sabes dónde está? En saber aplicar la fórmula. Préstame atención para que te des cuenta. La clave está en leer el problema, en leer la pregunta. La pregunta dice, ¿cuántas diagonales tiene en total? Total de diagonales. No me dice diagonales desde un vértice. Si fuera diagonales desde un vértice, esa es la propiedad número 1, que era n menos 3, propiedad 1. Ahí es n menos 3, diagonales desde un vértice. La propiedad 2 de los polígonos que hemos visto en la clase anterior, te habla del total de diagonales. Y para el total de diagonales, se calcula multiplicando n por n menos 3 dividido entre 2, como estás viendo ahí. Y la propiedad 3 se aplica cuando te pregunten, te pidan calcular la suma de los ángulos internos. Por eso es muy importante que lean. Si el problema me hubiera dicho, calcula la suma de los ángulos internos de un polígono, ahí sí aplicas 180 grados por n menos 2. Ahí sí, porque estás trabajando con ángulos. Y por eso el 180 grados, porque es de ángulos. En cambio, en las diagonales no trabajamos con 180. Trabajamos en función a los lados del polígono. Bien, dicho ello, por eso es muy importante leerlo. Dicho ello, vamos ahora sí a calcularlo, ¿no? Entonces, para saber el número de diagonales, ¿a qué es igual n? 12 por 12 menos 3 entre 2. Bien, 12 por 12 menos 3. Y todo ello dividido entre 2. Muy bien. Vamos a colocarlo un poquito más a la derecha por una cuestión de apreciación. Listo. A ver, como en toda operación combinada, lo primero que se tiene que hacer es restar. Los paréntesis. Los paréntesis, muy bien. ¿Y cuánto es en el paréntesis 12 menos 3? 9 Entonces tendremos que multiplicar 12 por 9 entre 2. y todo ello dividido entre 2. Muy bien. Listo. Porque me están pidiendo el total de diagonales. Pregunta para la clase. ¿Cuánto es 12 por 9? 108. 108. Muy bien. Y ahora tenemos que dividir 108 entre 2. ¿Cuánto es 108 dividido entre 2?
54. 54. Muy bien. Eso significa que un dodecágono tiene ¿cuántas diagonales? 54 diagonales. 4 diagonales. Ahí está la respuesta. Bien, estudiantes. Vayan trabajando. Vayan trabajando. Profesor, yo ya terminé. Muy bien. Vayan trabajando todos ustedes.